¿Asistes a la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz viernes para todos, bienvenidos a su programa Viva Mejor, la edición de los días viernes, preguntas y respuestas, como siempre preguntas muy interesantes. Bueno, espero que las respuestas sean interesantes también y por sobre todas las cosas que les puedan ayudar. Nuestro teléfono, no en cabina, sino en la oficina, es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y aquí nos encuentra en 1650 AM en su dial, en todo Colorado. Y también en YouTube y en Facebook. En Facebook estamos en 1650 Radio La Red. En YouTube estamos en Radio La Red Denver. También en Instagram 1650 Radio La Red. Usted puede conectarse con nosotros, contáctese vía el teléfono, vía estos medios sociales, o vía el correo electrónico, el cual puede encontrar yendo primero a radiolared.net y luego haciendo clic donde dice contáctenos. Eso nos llega como email. Y preguntas, como las preguntas que traemos aquí al estudio, llegan a veces por el correo electrónico que acabo de mencionar, o también cuando va a iglesialareddenver.org. Hay personas que mandan preguntas para la iglesia o preguntas para mí aquí en el programa de radio. Está con nosotros Yuridia García en los controles de audio, como siempre, y también Kevin Villa en los controles de video para YouTube y Facebook. La primera pregunta es una pregunta que yo entiendo que ya he respondido
porque cuando la volví a ver, es decir, volvió a llegar exactamente la misma pregunta. No estamos seguros con la producción del programa si es un error, en el sentido de que el sistema creo que llegó por Messenger, lo haya repetido por alguna razón. No sabemos si alguno de ustedes oyentes lo volvió a poner. Matilde se llama la persona que lo escribió. Pero de todas maneras, aunque yo recuerdo haberlo respondido, voy a responderlo otra vez, ¿ok? Por las dudas que no haya escuchado aquella respuesta o por las razones que sea, creo que es mejor, más seguro, dar la pregunta y responderla. Si ya la respondí, bueno, no importa, mejor. Dice Pastor Catarizano, buenas tardes, mi nombre es Matilde, no voy a decir el apellido aquí en el aire, le escribo este correo pidiéndole su ayuda y su consejo. Tengo años batallando con el temor. Pienso que necesito ayuda de una persona con Cristo en su corazón que me ayude con la palabra de Dios. Tenía mucho tiempo pensando en pedirle ayuda, pero venía a mí el pensamiento que si a Dios le agradaría que yo pidiera ayuda. Pero últimamente ese sentimiento de temor ha aumentado y estoy luchando contra ese sentimiento constantemente. La palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y yo quiero sentir esa libertad, esa paz que solo Dios da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De antemano le agradezco su ayuda, Dios les bendiga abundantemente. Gracias, Matilde, igual a usted. Por empezar, voy a entrar en la mitad de su comentario o pregunta, cuando usted me dice que tenía mucho tiempo pensando en pedirme a mí ayuda, pero le venía el pensamiento que será que a Dios le agrada que pide ayuda. Bueno, nosotros somos, como su servidor, herramientas nada más, herramientas en las manos de Dios. El pastor de una iglesia es una herramienta en las manos de Dios. Maestros de Biblia son herramientas en las manos de Dios. Consejeros profesionales cristianos son herramientas en las manos de Dios. Gente no profesional que está en la iglesia son herramientas en las manos de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? No hay ningún problema en que pida ayuda. La iglesia es un lugar donde nos ayudan. Toda iglesia debe ser eso. La Biblia dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, no pagando mal por mal, etc. Hay una lista larga allí que nos muestra que nos ayudamos unos a los otros. Piénselo así. Si Dios no quisiese que usted consultase conmigo, por ejemplo, como un pastor o un profesional, pues ¿para qué Dios creó a los pastores? ¿Okay? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios llamó quizás a su pastor? Yo no sé si usted va a alguna iglesia cristiana, imagino que sí, espero que sí. Pero somos instrumentos, herramientas en las manos de Dios. ¿Por qué tenemos en las iglesias clases para niños, adultos, jóvenes? En general tenemos eso porque, bueno, lo necesitamos. Pero ¿por qué confiamos en esas personas para que nos discipulen o discipulen a nuestros hijos? Porque son herramientas en las manos de Dios. Así que en ese sentido yo diría, quédese tranquila. Yo también busco ayuda, es decir, uno ora al Señor en la privacidad, busca la voluntad del Señor, mira en su privacidad la palabra de Dios, la estudia, ora y ora. Y luego el Señor nos responde desde la palabra de Dios, pero a veces es inmediatamente cuando leemos un texto o en los días siguientes. En otras ocasiones es cuando escuchamos un programa como este. Si usted escucha, y es obvio que lo escucha, el programa porque me hace la pregunta, ya está confiando en que Dios usa este programa como uno de sus muchos instrumentos que Dios le ofrece a usted, como a los demás oyentes, para ayudarle. Y nuestra oración siempre es que Dios ayude a la gente a través de este programa. Si no, no estaríamos en el aire, porque en realidad no estamos aquí ganando dinero. En realidad nos cuesta miles de dólares por mes poner este programa en el aire como los demás programas de Radio La Red. Entonces, ¿por qué lo hacemos si es gratuito para el oyente? Porque realmente creemos en lo que estamos haciendo. Creemos que el Señor, Dios, está trabajando a través de estos programas para gloria de Él. Es un instrumento. Él no nos necesita, a mí ni a nadie, pero somos instrumentos que Él ha escogido y nuestra responsabilidad es servirle de esta manera, obedeciendo su llamado. Entonces, que quede eso en claro, quédese tranquila en ese aspecto. No dependa de mí, no dependa de nadie, dependa del Señor, pero somos instrumentos, repito, en la mano del Señor. Ahora, usted está batallando con el temor, me dice, por años. Y
hubiese sido ideal que rápidamente buscase ayuda, pero eso no significa que no se le pueda ayudar ahora. Simplemente lo digo para comentarle que es una pena que haya sufrido tanto tiempo sin ayuda. Y usted dice, pienso que necesito buscar ayuda, pero con una persona con Cristo en su corazón. Yo le digo que sí. Cuando a mí me preguntan si está mal y un consejero secular, yo digo no, pero hay que tener cuidado porque yo conozco por mi propia profesión que el entrenamiento que se da en consejería es humanista, es tipo de psicología humanista, donde todo está concentrado en el yo, en el ego, en la persona, en el humanismo, y todo gira por ese lado. Entonces puede aconsejarle bien en cuanto a algunas cosas y al mismo tiempo mal. Pero cuando uno es cristiano conoce ambas realidades. La realidad de lo que es meramente humano y puede decir, no, esto no está bien, esto sí, lo vamos a usar, esto no lo vamos a usar. Y por sobre todo conoce la Biblia, la palabra de Dios, cuál es realmente el consejo directo que Dios da. No está mal la otra consejería, pero yo tendría mucho cuidado. Ahora, otra vez, leyendo su pregunta, usted dice que ese sentimiento de temor últimamente ha aumentado. Está luchando contra ese sentimiento constantemente. Me gustaría saber cómo está luchando. Ahí puede estar el problema. Y usted apela a la palabra de Dios y tiene razón. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recuerde que Él estaba hablando en primer lugar de la salvación, de la libertad del yugo de la ley. Ahora, la ley la dio Él, no quiere decir que está mal, pero lo que la gente ha hecho con la ley y las regulaciones que le agregaron a la ley y todo lo demás, y la libertad de Satanás, la libertad del pecado, la libertad de los vicios. Cuando conocemos al Señor, el Señor nos hace verdaderamente libres. Ahora espéreme, ¿ok? Porque usted después me dice también en otro texto que la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Perfecto, pero lea el contexto. Y luego yo quiero y yo creo que todos queremos que usted sienta esta paz. Lo que sería súper interesante es saber cuál es la raíz que produjo por años ya y sigue produciendo temor en usted. Esa es la primera cosa que yo le invito a usted, ya que no podemos hacerlo personalmente. Yo le invito a usted que haga eso, ¿verdad? Pregúntese a sí misma, ok, ¿dónde comenzó mi temor? ¿Cuándo comenzó mi temor? ¿Qué tipo de temor tengo? Hay una variedad enorme de temores. ¿A qué le tengo miedo? ¿Okay? Entonces analice eso. Son las preguntas que yo le haría. Bueno, Matilde, ¿a qué le tiene miedo? ¿Le tiene miedo a la enfermedad, al sufrimiento? ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Le tiene miedo a la oscuridad? ¿Le tiene miedo? ¿Es algún tipo de fobia? ¿Es algún tipo de ansiedad que produce fobia? ¿Tiene ataques de pánico? ¿Tiene claustrofobia? ¿Tiene fobia a los animales? Todas esas son preguntas que usted debería hacerse. Y cuando descubra esas respuestas, que seguro van a estar a flor de piel, como quien dice, escríbalas y me interesaría que me las envíe en otra pregunta, porque estoy seguro que hay raíces específicas que han producido su miedo. Y usted tiene que seguir orando al Señor, confiando en Él, poniendo eso en las manos del Señor, echando esa ansiedad sobre Él, porque el Señor tiene cuidado de usted, y recordando que estas cosas pueden llevar un proceso. Voy a continuar con un poquito más de la respuesta a su pregunta después de esta pausa. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. A través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales.
Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, mitad de Daniel y sectores de Esdras y otros textos aislados de otros libros, y el Nuevo Testamento fue en griego literalmente. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En nuestro programa anterior hablábamos acerca de cómo elegir una iglesia local. Hoy quiero compartir algunas ideas más al respecto. Elegir una iglesia donde adorar y servir como familia es sumamente importante. Hay ciertas características claves que manifiestan una iglesia sana, creciente y bendecida por Dios. En primer lugar, asegúrese que la congregación exalta a Cristo y no a un hombre o mujer, ya sea su líder o fundador. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros líderes, pero no a rendirles culto, a someternos a ellos, pero no a ser sus súbditos. Observe si sus líderes tienen espíritu de servicio o demandan ser servidos debido a su posición. Tenga cuidado con aquellos que exigen ser reconocidos con títulos especiales. Escuche atentamente los mensajes y las enseñanzas y vea si estos llegan a la unción del Espíritu Santo y exaltan a Cristo, o si siempre se tratan de asuntos que exaltan la interpretación de alguna persona, una profecía o visión en particular, o si hacen un énfasis exagerado en ciertas tradiciones o costumbres. Si hay legalismo, busque otra congregación. Si no hay un buen ministerio para sus niños o jóvenes, piénselo 2 veces, a menos que usted mismo pueda hacer algo al respecto. Asista a la iglesia que el Señor le indique, sea fiel y sirva con amor a ella y cosechará buenos frutos. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Así es la edición de preguntas y respuestas en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en su relación con Cristo, en su vida espiritual, en su relación con su cónyuge, si lo tiene, en su relación con otros, aún siendo soltero, etcétera. En ese etcétera agréguele todo lo que significa Viva Mejor. Estaba respondiendo a la pregunta de Matilde, que, repito, creo que ya la hemos respondido otra vez, pero la estamos haciendo de nuevo y probablemente sirva para agregar algunas cosas a lo que se dijo hace tiempo atrás. Pero aclaramos, no está mal, ante la pregunta de ella, no está mal consultar con personas cristianas, como usted lo está haciendo conmigo, como lo puede hacer con otros, porque somos todos herramientas, instrumentos en las manos de Dios, ¿no es cierto? Y tenemos que llevarle a usted, como a todos, hacia Él, hacia Cristo. Él tiene la solución a todo. Ahora, este asunto de los 2 textos que usted menciona, ya aclaré antes, cuando usted dice, la Biblia dice, el Hijo libertaros, seréis verdaderamente libres, eso es cierto, pero en el contexto, en primer lugar, está hablando más bien de la salvación, de ser libres de todo lo que no lleva a la perdición. Ahora, el otro texto, y no estoy diciendo que no se pueda aplicar a su caso, pero lo que no quiero es que aplique palabras que aparecen en textos de la Biblia e inmediatamente como que los pegue a su situación. Hay que comprender el contexto de esos versículos y hay que comprender el contexto de lo que le pasa a usted, cuál es su problema en particular, las raíces de su problema en particular, y entonces sí buscar los versículos bíblicos que están directamente relacionados o son apropiados, se pueden aplicar. Estos 2 que usted usa son aplicables, pero si no los comprende bien, pueden traerle a usted en su mente, no por la Biblia, sino por su propia interpretación, le pueden traer más problemas para usted. Usted, al interpretarlos mal, usted misma se está cargando de más miedo, porque usted dice, encima que tengo miedo, ¿por qué no funciona esto de la Biblia en mi vida? Bueno, no es un problema de la palabra de Dios o la Biblia, es un problema de uno, al interpretar o usar mal la Biblia.
por ignorancia o porque nos han enseñado mal o por desesperación. A veces uno busca palabras, ¿no es cierto?, en general. Ahora yo le decía que solamente iba a concluir la respuesta a su pregunta pensando otra vez en cuál es la raíz, cuál es el problema. Y le vuelvo a decir lo que dije al comienzo. Haga un apunte donde usted pueda decir, ¿cuándo comencé a tener estos temores? Y quizá usted me diga que ya hace tantos años que no recuerdo. Haga un esfuercito, es probable que recuerde. Luego, ¿cuándo comenzó? ¿Qué tipo de temores siente usted? No puede ser que le tiene temor a todo, obviamente no. Entonces, ¿a qué tipo de cosas le tiene miedo? Y yo mencioné ejemplos, pueden no ser los que se aplican a usted, pero solamente ayudarle para que busque ejemplos, sea más concreta, ¿no es cierto? Eso va a ayudarnos también a nosotros. Luego, primero dijimos desde cuándo comenzó eso, luego qué tipo de miedos son, y últimamente están aumentando. Esa parte puede ser porque en un caso usted está usando métodos que no corresponden para ayudarse con este problema y entonces eso está reforzando el problema del miedo en vez de ayudarle. Ese puede ser un caso, o el otro caso puede ser también que haya cambios en su metabolismo. En fin, hay varios ingredientes que uno tendría que investigar. Pero haga ese ejercicio que le digo, si me está escuchando, ¿okay? Invito a hacer ese ejercicio. Recuerde, ¿cuándo comenzó? ¿Qué tipo de miedos son? ¿Qué está pasando últimamente en su vida que esto está aumentando? Cuando piense cuándo comenzó, recuerde también cuando detecte qué estaba pasando en su vida en ese momento. ¿Hubo la pérdida de algún ser querido, digamos por un accidente, la muerte, una enfermedad? ¿O hubo un trauma que usted vivió, una situación súper desagradable? ¿Pasó algo en el país? ¿Pasó algo la asustó? Piensa en todo eso. Hay personas que el comienzo de eso fue una pesadilla y le hicieron demasiado caso, siguieron con eso en la mente por mucho tiempo, se pusieron a investigar y volvieron a soñarlo y como que de ahí algo comenzó. Y usted dice, bueno, eso ocurrió durante un momento donde yo no estaba consciente, estaba, digamos, inconsciente, estaba dormido. Ok, pero de todas maneras usted puede superar eso. Si no lo superó y siguió reforzando el problema, tal vez sea eso, pero no sabemos. Entonces, usted puede ser libre. Y nosotros hablamos aquí en Viva Mejor muchas veces de la ansiedad, del miedo, de todos ataques de pánico, todo este tipo de cosas. Porque todos, sin excepción de una medida u otra, hemos pasado por alguno de esos problemas. Y cuando recibimos ayuda debemos compartir cómo hemos sido ayudados. Entonces, no como una fórmula, porque todos somos un poco diferentes en eso, y puede no aplicarse una fórmula a otra persona, pero sí hay principios espirituales, bíblicos, que nos van a ayudar, y principios inclusive profesionales que nos van a ayudar, que son una cosa más estandarizada para todos, y si las practicamos, nos van a ayudar. ¿Okay? Así que haga ese pequeño homework, ese pequeño trabajito para mí, y envíeme otra vez su pregunta con esos detalles, a ver si de esa manera, aún en el aire, podemos así ayudarle. Alguien llamado Jesús, no acostumbro a decir los apellidos, a menos que me den permiso, nos dice, buenos días, pastor. Bueno, buenos días. ¿Es bíblico decretar o declarar? Bueno, voy a responderle a usted con una pregunta. ¿Usted ha encontrado en la Biblia algún texto que diga que debemos decretar y declarar? Si lo ha encontrado, y no estoy desafiándolo, estoy diciéndole si lo he encontrado, envíemelo, porque hasta ahorita yo nunca lo he encontrado. Algunas personas que acostumbran a decretar o declarar cuando oran, utilizan ciertos textos de la Biblia que generalmente están fuera de contexto o malinterpretan. Por ejemplo, está el texto donde el Señor le dice a Jesús le dice, estaba pensando en el libro de Mateo, Jesús le dice al apóstol Pedro, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y etcétera. Y luego, un capítulo 2 más tarde, se lo dice a es para todos en la iglesia.
lo que desatar, es como que la iglesia tiene ese poder de atar y desatar. Y en realidad está hablando en todo el capítulo, en el contexto, tiene que ver con la idea de que predicamos el Evangelio o retenemos la predicación del Evangelio. Atamos esa posibilidad o desatamos esa posibilidad. Y así podríamos seguir explicándolo más exegéticamente, no lo voy a hacer, no es nuestro tema. Pero ese texto ha sido mal interpretado por algunos y entonces lo han atribuido como que la iglesia tiene el poder y la iglesia es la que salva y la iglesia es la que tiene la única, todo es absoluto en la iglesia, mientras que eso no es así. Como iglesia somos también herramientas en las manos de Dios, como iglesia entera, como organización. Y este poder de atar y desatar no tiene que ver con decretar o declarar, como quien dice, yo desato. No, yo he escuchado oraciones como, voy a sacarle al diablo, voy a entrar al campo del enemigo, el diablo, y voy a sacarle lo que me robó. La pregunta es dónde está eso en la Biblia. Entonces, generalmente van a algún texto del Antiguo Testamento refiriéndose a una guerra donde Dios dice que entraran al campo del enemigo. Pero ahí no está hablando de Satanás, no está hablando del diablo, no está hablando de lo que ustedes llaman la guerra espiritual. Luego, decretar y declarar se usa mucho en las organizaciones llamadas palabra de fe. Me refiero, es un grupo, una ideología, aunque hay iglesias que se llaman así, pero estoy hablando no de una iglesia local que se pueda llamar así, sino de grupos que es, como decimos en inglés, word of faith. Entonces ellos usan mucho el declarar y decretar, como yo expliqué en programas anteriores, Jesús, con la idea de piensan lo que la nueva era piensa, que no tiene nada que ver con la Biblia, que hay poder en las palabras que uno emite al aire y como que uno puede crear cosas con las palabras, tiene poder para crear cosas con las palabras. La Biblia nos dice que nosotros tenemos poder para crear cosas, como voy a declarar que esto va a ocurrir, voy a decretar, tengo esa autoridad en el nombre de Jesús y lo decreto, y el único que puede decretar y declarar es Dios. ¿Ok? Nosotros no podemos hacerlo. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora usted hoy diga, sea la oscuridad, y a ver qué pasa. No va a pasar nada, no gaste su saliva. Usted no tiene poder creativo. No hay que confundir eso, como muchas veces la gente lo confunde, estos grupos lo confunden, con la idea de declarar cosas que ya están declaradas en la Biblia. Si usted dice, yo declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa declaración no depende de usted. Jesucristo es el Hijo de Dios, aunque usted no lo crea, usted no lo declare, usted no lo diga o no lo confiese. Jesucristo no cambia quién es porque usted lo declare o no, lo reconozca o no. Pero le digo esa exageración porque hay gente que al orar, decretando y declarando, creen con toda sinceridad que porque están orando en el nombre de Jesús, decretando y declarando, lo que dicen va a ocurrir y convencen a millones de personas alrededor del mundo de que dígalo porque va a ocurrir. Luego no ocurre y entonces la gente se frustra. Pero dice, bueno, voy a insistir, voy a seguir porque el problema es mío, yo no tengo fe. Y a veces pasan años en organizaciones que constantemente decretan y declaran. Yo he estado involucrado en eso años atrás en grupos, amigos míos con los cuales fui a predicar el Evangelio a otros lugares del mundo también y aquí. Y ellos decían, yo declaro esto, declaro que, Denver es de Cristo. Y pues, ¿quién no va a decir amén a eso? Como un deseo profundo y una oración profunda porque realmente la gente de Denver se convierta a Cristo. Pero yo no veo que en la Biblia haya una declaración y un decreto de esa naturaleza donde luego, por empezar, no veo ese tipo de decretos para un cristiano, orar, y luego no veo que los que no veo, iba a decir si lo han hecho no ocurrió, es que no lo veo, es que no ha ocurrido. Entonces siempre pregúntese esto, Jesús y todos nosotros, lo que se escucha, lo que se dice, ¿es realmente de la Biblia o, número uno, es una mala interpretación de la Biblia o incompleta? Número dos, no es bíblico, pero alguien empezó a decirlo, es famoso, famosa, escribió libros, está en televisión, está en radio y lo cree a pie juntillas. Entonces, eso no significa que usted y yo lo tengamos que creerlo. Vamos a la Biblia, ¿ok? Vamos a la Biblia, hagamos eso es lo único que importa. Ya regresamos.
a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal Home Improvement desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. BT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. BT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Vamos ahora con la tercera pregunta en este tercer segmento en su programa Viva Mejor, edición de los viernes. Antes de responder a la pregunta, quiero recordarle que si usted, amigo oyente o televidente, vive en Colorado, no asiste a una iglesia cristiana, no es miembro de una iglesia cristiana, está orando a Dios por una iglesia sana, hay buenas opciones en la ciudad, por supuesto que yo le voy a ofrecer nuestra iglesia, Iglesia La Red, que quiere considerarla, visítenos, no la haga una sola vez, visítenos varias veces. Puede hacerlo en la congregación de la Red Aurora o en la congregación de la Red en Denver, que llamamos la Red Norte, o también en la congregación de Arvada, al oeste de Arvada, la Red Arvada. Para información sobre los horarios, las direcciones, escuche los promocionales que ocurren durante el día, la noche, y también puede usted ir a Iglesia La Red Denver en .org, también puede ir a radiolared.net y de allí hacer el enlace, en fin, o llamarnos a la iglesia al 720-325-7282 para más información de los horarios y las direcciones. Esta persona me dice: la otra noche mientras dormía me sucedió un episodio de parálisis del sueño. Esto me sucede de vez en cuando, no siempre, pero me ha sucedido a veces que mientras me sucede este tipo de episodios estoy teniendo pesadillas y hasta cierto punto se siente como algo espiritual.
También en mi iglesia así se considera un tipo de guerra espiritual. Y esta es la pregunta: ¿qué tanto espiritual tienen estos episodios? ¿Sí pueden considerarse ataques espirituales? Bueno, por empezar le digo, no es tan extraño que estas cosas ocurran. A muchas personas en algún momento nos ha ocurrido esto. Hay situaciones donde despertamos para darnos cuenta o somos conscientes dentro de lo que está en nuestra dormir, podemos darnos cuenta. Yo recuerdo que tenía una tía que decía que cuando ella soñaba algo que no estaba, que era feo, que la asustaba, en medio del sueño decía, esto es un sueño, me voy a despertar, y se despertaba. Y uno dice, ¡ay! ¿Cómo quisiera tener esa habilidad? Bueno, yo no sé de dónde, ¿verdad? Ella era una mujer cristiana, una buena mujer, pero ella tenía esa habilidad. Probablemente porque al acostarse, al dormir, quizá pensaba, si me pasa voy a pensar esto, no sé. Pero el tema aquí es que a todos de alguna forma nos ha ocurrido que hay un sueño que nos molesta o tenemos una pesadilla, y como usted dice, usted llama esto parálisis del sueño, da la impresión de que usted quizá no se pueda mover, ¿okay? O que se está ahogando, y al mismo tiempo como que en el medio del sueño se da cuenta que es un sueño, pero no se puede despertar, y entonces claro, uno se puede llegar a desesperar un poco con eso. La pregunta suya es que cuando tiene ese tipo de episodios está teniendo pesadillas. Entonces el asunto ahí es que la pesadilla es el problema. La pesadilla es lo que produce esta sensación. A veces algunas personas dicen, siento que me ahogo aunque estoy dormido. Otros dicen, siento como que me caigo en un pozo que no tiene fin. Otros dicen, siento que doy vueltas. En realidad, sin entrar todavía en la parte netamente espiritual, la mente a veces hace estas cosas. Una persona muy estresada le pueden suceder cosas como dormirse, de ni acordarse cuando apoyó la cabeza en la almohada y el otro día se despertó súper descansado, y todos queremos eso. O a veces uno con el mismo estrés, la mente sigue procesando, ese es el asunto. Nos dormimos, pero el cerebro nunca para, sigue procesando cosas, ¿no es cierto? Sigue procesando ideas, sigue procesando lo que pasó en el día o lo que pasó días o meses atrás y quedó allí como en un file, ¿verdad? Decimos, y la mente sigue procesando cuando nosotros ya no tenemos la capacidad, por estar dormidos, no tenemos la capacidad de escoger si queremos o no pensar en eso. ¿Se dio cuenta? Cuando estamos despiertos, viene un mal pensamiento y decimos, no quiero pensar en eso. Pero cuando estamos dormidos, no está ese control. Entonces, algo que resuelve en parte el problema es esta información que estoy dando, y el reconocer, no debo asustarme porque posiblemente sea mi mente que sigue procesando, mi cerebro sigue trabajando, es parte del desahogo del cansancio, ¿ok? Hay gente que recuerda, gente que no recuerda, pero esto es una cuestión más del cerebro. Ya voy a entrar a la parte espiritual, pero mucho tiene que ver con la parte del cerebro también, y lo que usted ve, lo que usted escucha, en qué enfoca su mente durante el día, qué tipo de alimentación usted tiene. Hay muchos ingredientes que uno tendría que tener en cuenta y debe tener en cuenta antes de pensar y por qué sucede esto. Luego está la parte espiritual. Usted dice que en su iglesia se considera esto un tipo de guerra espiritual, y puede ser, es posible. Ahora, yo le escuché hace como un año, tal vez ya un poco más con lo de la pandemia, perdí si fue el año pasado o el anterior, pero una dama que me dijo de otro lugar, oh sí, porque los demonios a las 3 de la mañana se ponen activos. Y yo la miré y le dije, ¿cómo sabe? Bueno, siempre se dice que los demonios a las 3 de la mañana se ponen activos. Y yo insistí, ¿cómo sabe? ¿Quién dice eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Y usted ya sabe lo que voy a preguntar? ¿Dónde está la Biblia? ¿No cree que sería una información demasiado importante para nosotros conocer? Debería estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, ¿quién le dijo a usted que los demonios se ponen activos a las 3 de la mañana? Es un cuento. Ahora usted dice, no, porque en la Biblia, ok, retuércela como quiera, y puede ser que la Biblia en su interpretación diga eso. Miren, los demonios no andan con horarios. Ningún ser espiritual tiene un reloj como usted y yo, y nos movemos de acuerdo al horario.
Así como están activos a las 3 de la mañana, cuando el Señor Jesús estaba en Gadara y vino el endemoniado gadareno, no eran las 3 de la mañana. Entonces el hombre estaba bien activo, el demonio en ese hombre y esos demonios estaban bien activos. Entonces esas son ideas que tenemos en la cabeza. Entonces si usted se acuesta pensando que los demonios están activos a las 3 de la mañana, es probable que alrededor de las 3 de la mañana tenga una pesadilla, o se despierte, o tiemble pensando, ay, ¿cuándo será de día? No ocurre eso. Los demonios en cualquier momento están activos. Ahora, no niego la posibilidad, y a veces ha ocurrido, de que aprovechan que uno está dormido para hacer algunas cosas, pero uno no puede estar pensando en eso todo el tiempo, pensando que siendo cristianos el Señor nos protege, el Señor nos cubre. Tenemos que tener fe en Él. El Señor nos está cubriendo. A mí a veces me sorprende ese intercambio de palabras que hay, ¿no? Ah, no, nosotros tenemos una fe tremenda y reprendemos al diablo y hacemos esto y hacemos lo otro y somos los superhéroes de la fe. Y después tenemos pesadillas y nos asustamos y pensamos qué está pasando. Entonces, ¿cómo trabaja la cosa? ¿Creemos o no creemos que Dios nos protege? Claro que sí, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado, pero también la Biblia nos dice que el Señor nos ha protegido con su muerte en la cruz del Calvario, con el derramamiento de su sangre. Colosenses capítulo 2 dice que el Señor despojó a todo principado, potestad, los exhibió públicamente. Eso no significa que aunque ya están vencidos por el Señor Jesús, todavía no anden haciendo de las suyas hasta que el juicio final, donde serán echados al infierno y no tendrán nunca más la posibilidad de molestarnos. Mientras tanto, tratan de hacer cosas, pero confiemos que el Señor nos está protegiendo. ¿Ok? Los textos de la Biblia son maravillosos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Texto que yo aprendí cuando era un pequeñito y tenía miedo porque en mi mente, como todos los niñitos, veía sombras o monstruos abajo de la cama. Y mis padres me enseñaron ese versículo y me quedó clavado. Y siempre que estaba acostándome, cuando ahí podía empezar el temor, ahí oraba: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y no fue una cosa memorizada: en paz me acostaré, asimismo vivir, bla, 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 y no entendía lo que decía. Me lo explicaron y yo lo empecé a pensar y cada vez se hizo más real. Claro, si el Señor está conmigo. Yo soy un hijo de Dios y Él me cuida, Él me protege. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que no vengan molestias de aquel lado, pero sí quiere decir que el Señor me está protegiendo. Ahora, repito, esto puede ser una mezcla en su vida de situaciones desde orgánicas hasta químicas en su cerebro, hasta conductas o lo que usted ve o escucha o cómo procesa cosas. Todo lo que es mental y físico puede estar por ahí. Puede ser un problema de salud, como también puede ser un problema espiritual. Pero si es un problema espiritual, o como usted dice que en su iglesia lo llaman un tipo de guerra espiritual, aún así yo tendría cuidado. Fíjese que yo dije que no niego que el diablo pueda tratar de estar molestándole, pero no enfoque sus esfuerzos y su tiempo y sus oraciones en el diablo, en combatir al enemigo. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces yo me someteré a Dios, me someto al Señor. Señor, empápame de tu palabra, yo quiero conocerte más, yo voy a estudiar la palabra de Dios, yo voy a orar, y cuando vengan estos ataques yo voy a apelar a la palabra de Dios, pero bien, ¿okay? Y voy a adorarte a ti, y no voy a estar con mi cabeza preocupándome por lo que el enemigo está tratando de hacer. Si bien no debo ignorar las maquinaciones del diablo, como bien dice la Biblia, tampoco debo fijarme en lo que hace el diablo todo el tiempo. El Señor nos protege, estamos en sus manos, ¿ok? Espero que eso le pueda ayudar. Investigue estas dos áreas grandes de su vida y me cuenta, ¿ok? Gracias por la pregunta. Ya volvemos. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario.
Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Estamos concluyendo la primera hora del programa y tenemos más preguntas para usted y para mí. Digo para usted porque las escucha también y vamos a responder con todo respeto a cada pregunta. Muy bien, esta persona me dice, tengo un amigo que creció en la iglesia, mas ya no es parte de la iglesia porque él cuenta que sus padres eran líderes ahí, pero sucedían en su hogar situaciones como chismes, desacuerdos con la iglesia, etc. Me dice, sus padres reaccionaban mal, como si hubiesen querido pelear, decían groserías, hacían amenazas, etc., como si no fuesen cristianos. Dice, este no es el único caso que conozco, pero ¿por qué es tan común? Esa es la pregunta para mí. ¿Por qué es tan común? O por lo menos con los hermanos que yo conozco. Es lamentablemente común en muchos lugares, tal vez por varias razones, amigo. Ninguna razón es justificada. Las iglesias, o los miembros de la iglesia, porque usted me está hablando de los padres de su amigo, siendo aún líderes, y aún si no lo fuesen, no podemos hablar o creer una cosa y vivir otra cosa, predicar una cosa y vivir otra cosa. Nuestra vida tiene que ser transparente. Como somos en la iglesia, somos en casa. Las cosas que cambian un poquito son los parámetros sociales. Me refiero a algo que a veces he comentado. A veces yo estoy en mi casa en shorts o en pijamas o con un jogging que es apropiado para estar en casa. No vendría a la iglesia en esas condiciones, no solo porque soy el pastor, sino aún como creyente, pues yo no vendría en pijamas a la iglesia. No me sentiría yo cómodo, ni usted, espero, pensando en estar en una congregación y estar en pijamas. Ahora, no es exclusivamente o solo porque es la iglesia. Tampoco iría al trabajo en pijamas. Tampoco iría a la tienda en pijamas, aunque he visto gente en pijamas en la tienda, pero uno dice, bueno, socialmente esto puede ser un problema. Entonces ahí es donde uno dice, no es una conducta hipócrita, uno adapta socialmente su vestir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que estábamos pensando aquí es la hipocresía, el otro lado donde uno dice,
en la iglesia tengo una apariencia, una forma de hablar, una forma de ser, pero no lo dejes solamente en la iglesia, porque a veces la gente le tira como tierra a las iglesias, pero la gente que es hipócrita en la iglesia, es hipócrita en el trabajo, es hipócrita si va a un club, es hipócrita en el mercado, es hipócrita y punto. Entonces pone otra forma de ser y conducta afuera o en su casa si hay visitas, pero cuando están solos en la privacidad del hogar, ahí se ve quién realmente la persona es. Entonces, si yo hubiese tenido, yo quiero que tengamos compasión de su amigo, ¿verdad? Y sus otros amigos. Si yo hubiese crecido en ese ambiente, quizá no estaría aquí hoy, porque sé que eso afecta de una manera muy profunda a cualquier persona, a un niño, a un adolescente, mucho más, y todavía también a un joven. ¿Es excusa delante de Dios? No es excusa para nada, porque uno va creciendo, uno ya es adulto o uno ya es un joven y tiene que saber hacer la diferencia entre lo que es hipocresía y no, y que bueno, me dieron un mal ejemplo, pero eso no me justifica no acercarme a Dios, no entregarme a Cristo, no ir a la iglesia. Simplemente saber que lamentablemente mis padres no fueron un buen ejemplo, el caso de su amigo u otros amigos. A usted me pregunta por qué es tan común que haya este tipo de hogares, ¿no es cierto?, donde la gente tiene dos caras, en otras palabras. Esas son mis palabras, no las suyas, pero interpreto lo que está diciendo así. Yo creo que en parte es tan común porque si usted escucha mi programa Viva Mejor aquí, nuestro programa todos los días, muchas veces yo he dicho a través de los años que no todo el que dice que es cristiano es realmente cristiano. El Señor Jesús en Mateo 27:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Otras palabras, será salvo. Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En primer lugar, eso es la voluntad del Padre, es que creamos quién es el Señor Jesucristo, tal cual Él lo muestra en la Biblia y tal cual fue, realmente es, ¿no es cierto? Y a poner nuestra confianza en Él después, claro, de pedir perdón por nuestros pecados. Esa es la voluntad de Dios. Pero también tiene que ver con la obediencia a Dios. Si una persona dice, como el Señor dice en ese texto de Mateo 7, el 21 y el 22, muchos dirán aquel día en mi nombre, en tu nombre, Señor, hicimos esto y lo otro. El Señor dice, yo no los voy a conocer. ¿Por qué? ¿Porque hicieron esos milagros? No los voy a conocer porque tienen una doble vida, no están haciendo mi voluntad, no están obedeciéndome, están haciendo un performance, están haciendo una actuación, aún en la cuestión ministerial como líderes en la iglesia, mientras que en su hogar Dios está viendo en lo privado de su corazón, lo privado de su hogar, y no están obedeciendo a Dios. ¿Ok? En cuanto a tantas otras cosas, como en este caso, si usted me dice que los padres de su amigo reaccionaban mal y había chismes y había desacuerdos y hablaban mal de la iglesia, tal vez del pastor, de otros líderes, y los hijos escuchan eso y es como tirarles veneno en su sangre. Entonces papá, mamá, ¿ve lo que pasa? Si usted tiene un desacuerdo con su pastor, conmigo, con la iglesia, con este programa, si usted tiene un desacuerdo con otros líderes en la iglesia, se lo imploro, se lo suplico, por favor, no hable de esto. Y usted dice, pero yo necesito hablar de esto con mi esposo o con mi esposa. Bueno, váyase al campo a hablar de esto, que lo escuchen las vacas, pero que no lo escuche su hijo, por favor. O váyase al baño a hablarlo, o que no estén sus hijos. ¿Sabe por qué se lo digo tan así, casi agresivamente? Porque duele ver esos jovencitos luego apartarse del Señor y que después te diga, pastor, oré por mí, mis hijos se apartaron, ¿qué he hecho? Yo les he traído siempre a la iglesia, les he enseñado a diezmar y ofrendar, Señor, yo les he enseñado, sí, pero le ha mostrado otra cosa. Entonces sus hijos dicen, ¿será que esto no es verdad? Entonces cambie su actitud, cambie su manera de ser. Tiene quejas, preséntelas, como dice la Biblia, a quien se las tiene que presentar. Necesita deshogarse, necesita hablar, algo le cayó mal, alguien le cayó mal, trabaje con eso, usted y el Señor, usted con su esposa o esposo, pero observe que los hijos están allí. Entonces, cuando de pronto los hijos dicen, yo vi lo que te dijeron papá, mamá, o lo que pasó aquí en la iglesia, o en el trabajo, o en el barrio, usted es la persona supuestamente inteligente en la casa, madura, porque es la mamá o el papá. Usted es la persona que tiene que decir a sus hijos, mira hijo, no está bien lo que ocurrió, no vamos a decir que está bien,
pero vamos a trabajar con esto. El liderazgo de la iglesia va a trabajar con esto, o si nosotros somos los pastores o líderes, nosotros vamos a trabajar con esto. Dios ama a las personas, vamos a perdonar a la gente. Nosotros también a veces ofendemos a otros, aun si no nos damos cuenta. Entonces ubique a las personas, pero no haga esto que usted está describiendo que sus amigos han visto en ese hogar, porque usted me dice, ¿por qué esto es tan común en tantos hogares? Repito, algunos quizá ni son cristianos, entonces sus vidas no han cambiado. Ha cambiado su religión, pero su vida no. ¿Escuchó eso? Ha cambiado de religión, pero su vida es la misma vida que antes. Siguen muertos en sus delitos y pecados y se muestra en sus reacciones. Otros no vamos a atrevernos a decir que no son hijos de Dios porque hay pruebas de que lo son, pero todavía siguen luchando con su ego y su yo, y el Señor los va a quebrantar, como nos ha quebrantado a todos, para decir hasta aquí. Dios en su paciencia a veces deja pasar cosas, pero no como usted y yo dejamos pasar cosas porque no tenemos ganas de tratarlas o no sabemos qué decir. El Señor está dando oportunidades, pero está dando alertas, y llega un momento que dice, ok, hasta acá. Y entonces ahí es cuando la gente reacciona. Pero el Señor está dando esas, digamos, alertas como esto que estoy diciendo, quizás es una alerta para muchos de ustedes, para que no lleguen a tener que sufrir una disciplina severa por amor, porque somos hijos de Dios, y Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo, a quien quiere, dice el Señor. ¿Y cómo disciplinamos los padres y las madres a nuestros hijos? Porque los amamos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando cometen un error, cuando están pecando, cuando están haciendo algo que no debe hacerse. Entonces, papá, mamá, usted escucha este relato, es muy triste, y si usted honestamente, y usted lo sabe, no me diga que no, honestamente, usted dice, yo soy como esas personas, como ese papá o esa mamá, que el que lo llamó Pastor Daniel a usted, esa persona está describiéndome a mí sin conocerme. Bueno, cambie por favor, entréguele al Señor esto, o entréguese realmente a Cristo, y si lo ha hecho y usted sabe que es salvo, bueno, entréguele este problema al Señor, porque aquí va a haber situaciones graves y después uno se lamenta porque dice, ¿qué pasó? Ahora, hay otros que son hijos pródigos o que no quieren saber nada del Señor y usted los crió casi a la perfección. No digo que eso exista, pero digamos, ¿no es cierto? No fue este tipo de papá y mamá chismosos y hablando mal de gente de la iglesia no. Y sin embargo, así todo, sus hijos pueden llegar a no querer saber nada del Señor. Bueno, recuerde que ya a la edad que tengan, como jóvenes o adultos, ellos deben tomar sus propias decisiones, aun si usted les ha dado un buen ejemplo. Pero esto le digo, si usted les da un buen ejemplo, ese ejemplo cunde, ese ejemplo sigue. Aun si se apartan del Señor, hay muchísimas más probabilidades que regresen al Señor. Cuando crezcan, cuando se golpeen en la vida, cuando sufran, cuando reaccionen, cuando vuelvan en sí, como dice el hijo pródigo. La Biblia, Jesús dijo del hijo pródigo que volvió en sí. Hay muchas más probabilidades que estos jóvenes vuelvan al Señor, porque van a recordar el ejemplo de sus padres. Ahora, otros vuelven al Señor aún recordando el pésimo ejemplo de sus padres. Pero una vez más, ¿por qué es tan común? Creo que algunos no conocen al Señor y se están autoengañando, si se van a llevar la sorpresa del siglo, como quien dice. Otros sí conocen al Señor, pero como que esto todavía no les entró en su corazón, aunque saben que es cierto, saben que tienen que cambiar, ya les molesta ser así. Ahora, otra vez, si no les molesta, si pasa el tiempo y siguen siendo así, uno tiene razones para dudar. No quizá para afirmar si conocen o no a Cristo, pero yo digo, hay razones para dudar, porque esta no es la conducta de un cristiano. Esta es la conducta de una persona que puede llegar a decirse cristiano o asiste a una iglesia cristiana, es miembro, es líder, pastor. Pero si tiene esta actitud en casa, hay muchas dudas aquí de qué está pasando en esa vida. A menos que esté en una etapa de rebeldía, pero no creo que una etapa dure tantos años como la crianza de los hijos, ¿no? Bueno, creo que gracias por la pregunta, es un llamado de atención a todos nosotros, ¿ok? Para que pisemos la realidad de lo que puede estar pasando en nuestra vida, en nuestro hogar, y cambiemos, ¿ok? Ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM.
AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Le esperamos. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios, todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, este día viernes, muy activos acá en el estudio también, con preguntas, con cosas que estamos pensando. Bueno, les recuerdo que hay artículos de su servidor allí en radiolared.net. Haga clic donde dice artículos y hay artículos de muchos temas. Vamos a ir agregando cada vez más. Y hay artículos del matrimonio y bueno, usted va a ver los artículos que hay, ¿verdad? De la vida espiritual, etcétera. Un pequeño anuncio, ¿ok? Para refrescarle la memoria de que tenemos eso disponible gratuitamente para usted. Úselo, porque a nosotros nos cuesta dinero el website y el sitio web, y ¿verdad? El app y todo eso. Así que úselo, por favor. Muy bien. Aquí dice, usted habló acerca de los secretos en el matrimonio y me gustaría saber qué piensa de lo siguiente. Yo tengo una cuenta de banco de la cual mi esposo tiene conocimiento. Lo que no sabe es la cantidad que tengo guardada ahí y él no ha preguntado. Esos son ahorros que un día pueden sacarnos de alguna situación, me dice esta dama, de alguna situación económica o por si algún día pasa algún contratiempo. Ella me dice, a mí me gusta estar preparada por lo que pueda ocurrir. La razón por la cual no le digo a mi esposo, y repite, él tampoco me pregunta,
No le digo a mi esposo, la razón es porque siempre que contamos con algún ahorro o algún dinero extra, él lo quiere utilizar en algo y terminamos gastando y nos quedamos sin ahorros. ¿Está mal que haga esto? No es lo ideal, en mi opinión, porque en el matrimonio tiene que haber total transparencia. Al mismo tiempo comprendo cuál es el problema. Se me ocurrió mientras leía la pregunta aún en este momento, ¿y qué tal si ponen en común acuerdo los ahorros en una de esas cuentas bancarias o uno de esos tipos de inversión que no pueden sacar el dinero por años? ¿Qué le parece esa idea? Usted dice, bueno, pero justamente si tengo una eventualidad, un contratiempo, bueno, ahí por supuesto que lo va a tener que sacar aún si paga taxas, pero hay algunas cuentas donde usted, a menos que sea una situación extrema, no van a aceptar que usted, entiendo, quite o cierre esa cuenta. Son cuentas de inversión más que de ahorro, pero es un ahorro que va generando dinero. No quiero empezar a nombrar las que conozco porque no soy, no estoy autorizado como para hacer eso, pero ustedes las conocen. Hay algunas cuentas, ¿verdad?, que uno puede poner dinero que en una cuenta de ahorro o en una inversión como de la Bolsa de Comercio, de la Bolsa de Valores, algunas que trabajan con ese sistema. El punto aquí es que no es tan fácil retirar el dinero simplemente porque lo quiero gastar, porque voy a tener que pagar taxas. Hay algunas cuentas que hasta que uno no se retira, hasta que uno no se jubila, si las retira dinero antes va a tener que pagar un fee o taxes. Pero si ya pasó la época del retiro, no va a tener que pagar taxas. Ahora, esto puede cambiar porque usted sabe que depende del gobierno de turno. El gobierno de ahora, ya justamente estaba viendo yo estos días que está pensando en eliminar esa posibilidad. Y entonces, aún después de jubilado, uno a lo mejor va a tener que, si eso llega a transformarse en ley algún día, espero que no, pero si llega a transformarse en ley y usted tuvo unos ahorros por muchos años y dijo, bueno, no voy a tocarlos hasta que me jubile porque entonces ahí sí cuando los retire no me van a cobrar taxas o va a ser un mínimo porcentaje, lo que sea. Esta administración ya está hablando de la posibilidad de eliminar eso y cobrarnos taxas aún en eso. Usted dice, pero eso es injusto, ¿por qué lo van a hacer? Porque es un tipo de gobierno que, como con todo gobierno de esta naturaleza, de izquierda, etcétera, socialista, siempre crea que la gente, o piensan que tiene que la gente depender del gobierno, que el gobierno lo sabe todo y hay que depender del gobierno. Bueno, piensan así, pero también eso hay que sostenerlo, ¿verdad? Entonces, los que muchas veces votan por ese tipo de gobiernos no piensan que después van a pagar lo que están votando, y eso es lo que se está hablando hoy en día. Ahora, yo no me imagino qué sería si el día que yo me jubile, si es que algún día me jubilo, porque no es mi intención, pero si llega a ocurrir, ¿se imagina qué triste es pensar encima que ahora no voy a ganar un salario normal como cuando trabajaba? Ahora voy a tener que pagar taxas cuando me habían prometido y asegurado que si pasaba la edad de la jubilación no iba a tener que pagar taxas. Ahora voy a tener que pagar porque se les ocurrió otra cosa, porque el gobierno necesita más dinero para sostener la excesiva infraestructura que tiene. Ok, yo sé que no es su pregunta, pero le estoy diciendo, de todas maneras, hay sistemas donde ustedes podrían ahorrar si tienen este problema. Yo creo que tendrían que ser bien honestos con su esposo y decir, mira, tú tienes este problema y a menos que lo corrijas, lo más seguro sería para que los dos pongamos esta cuenta a nombre de los dos, pero en un tipo de fondo de inversión que no podemos retirar cuando se nos da la gana porque tenemos dinero extra. Lo otro sería aprender él a ser disciplinado y no tocar ese dinero. Ahora, si usted me dice, bueno, doctor Catarizano, es que quisiéramos intentarlo, pero yo sé que él lo va a tocar, él sabe que lo va a tocar, bueno, entonces ahí el problema de él no es el dinero, hay otro problema atrás. Y con eso habría que trabajar. ¿Por qué él siente esa impulsividad de que cuando ve dinero enseguida lo quiere gastar? Entonces ahí ya el problema no es probablemente el dinero, puede ser,
el amor al dinero, etcétera, como dice la Biblia, el amor a tener cosas, la sensación de sentir seguridad con más cosas y objetos, pero puede haber otras razones, y yo le invitaría a usted a que investiguen eso, ¿ok? A ninguna persona nada más le gusta gastar simplemente por el hecho de gastar. Hay cosas siempre escondidas ahí adentro. Escondidas no me refiero a una infidelidad o cosas así, aunque a veces es el caso. Estoy diciendo, en su mente puede haber cosas que no se han detectado, están escondidas en su manera de pensar, tal vez en su crianza, en tantas cosas que habría que investigar, y eso le puede producir esta especie de como necesidad, o también puede ser que no valora el dinero de la manera que hay que valorarlo. No puede ser nuestro Dios, mamón, ¿verdad?, el dinero, pero tampoco debe ser, hay que respetar el dinero, vamos a decirlo así. Es un instrumento, no es el fin de nada, pero de las cosas, pero hay que saber cómo trabajar con el dinero. Y hay gente que, como quizás su esposo, no sabe esto, ¿okay? Y cuando lo aprenda le va a ayudar y va a estar muy contento y él va a cuidar el dinero. No creo que vaya a estar al otro extremo de ser, una persona amarretes, como dicen en algunos lugares, codos, dicen por ahí en la calle, pero no tiene que llegar a ese extremo, simplemente tiene que aprender a trabajar con el dinero. Yo le sugeriría eso en su caso, investigar, como siempre digo, la raíz del problema, por qué su esposo tiene esa actitud. Si él se deja ayudar, no es tan difícil ayudarle a salir de esa actitud. La otra es, aún mientras está tratando de ser ayudado, y si tiene demasiada impulsividad con el dinero, en vez de tener una cuenta así separada y oculta, y él no me pregunta, dice usted 2 veces, pero tampoco quizá usted quiere que le pregunte, porque si usted le dice cuánto dinero hay ahí, entonces él va a empezar con por qué tenemos ese dinero. Entonces, él tiene que enfrentarse al problema que en realidad tiene y averiguar exactamente cuál es la raíz de ese problema, trabajar con eso, y trabajar juntos es mucho mejor. Así todo, si usted dice, bueno, aceptaría mejor la recomendación de ponerlo en un tipo de inversión que no pueda, un tipo de ahorro de esos que no puedo sacar en cualquier momento dinero o salgo perdiendo, esa es otra alternativa, un poquito más agresiva, pero no está mal si queremos ayudarle a alguien. Lo hacemos, esa política la usamos en muchas otras cosas, a veces en consejería, cuando mientras ayudamos a alguien, al mismo tiempo le hacemos hacer X cosa. En psiquiatría, los médicos de psiquiatría a veces dan píldoras para la ansiedad que no ayudan para quitar la ansiedad. Generalmente aplacan las reacciones de ansiedad cuando notan que se pueden desequilibrar, y al mismo tiempo recomiendan al paciente que esté en consejería o con un tratamiento especializado para llegar al problema que causa eso. Entonces, en ese caso, el medicamento o la medicina no es la solución, es un paliativo para mientras tanto la persona trate de encontrar ayuda. Hay otras situaciones donde la medicina va más allá de eso, pero no es el tema. Solo es un ejemplo para decir, en cuanto a consejería se trata, a veces uno toma una medida o aconseja X medida mientras la persona puede ir trabajando en las otras cosas que tiene que realmente trabajar y que realmente son el núcleo del problema. ¿De acuerdo? Cuénteme cómo le va. Cuando regresemos vamos a ir al 6º segmento. Seguimos con preguntas, anuncios, comentarios aquí en su programa Viva Mejor, y vamos a responder una pregunta de Toby. AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Los jóvenes de la red. Hola,
Somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los Jóvenes de la Red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Se siente triste? La tristeza es una emoción producida por un evento desagradable, una tragedia o simplemente por un sentido de insatisfacción en la vida. Cualquiera sea el motivo por el cual tal vez usted se sienta triste hoy, quiero decirle que hay alguien que le ama, le comprende y está preparado para convertir su tristeza en gozo. No es pecado sentirse triste, pero no es una buena idea permanecer triste durante un periodo prolongado. La tristeza que perdura tiende a transformarse en un problema crónico y también en depresión. La Biblia le asegura que Dios camina con usted en todo momento, inclusive durante las etapas duras de la vida que le producen tristeza. En el Salmo 23 encontramos estas maravillosas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Qué maravillosa promesa! Aun si nuestras circunstancias no cambian de la noche a la mañana, Dios promete caminar con nosotros en medio de los problemas, para guiarnos, para confortarnos, pero también para darnos sabiduría en cuanto a cómo enfrentar las situaciones duras de la vida. Amigo oyente, reciba la preciosa presencia de Dios caminando con usted y ese será el mejor remedio para salir de la tristeza. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Estamos en Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y hoy estamos respondiendo a sus preguntas. Gracias por la confianza. No deje de orar por mí, no deje de orar por la producción, por nosotros. Es una responsabilidad bastante grande la que tenemos delante de nuestro Señor, delante de Dios, de presentar la verdad en amor y de responder las preguntas con verdad en amor y de trazar correctamente la palabra de verdad como el Señor nos dice, así que en la Biblia, así que por favor sus oraciones. Recuerde que el lunes estaremos aquí hablando de temas de actualidad, el martes tendremos un breve estudio bíblico. Me acostumbré tanto a decir breve y lo sigo diciendo, en realidad ya no es breve, son 2 horas. El miércoles seguimos hablando de la familia, el matrimonio, los jueves más temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales y seguimos con los viernes con estas preguntas. Toby me dice: buenos días, pastor, ¿hay algún libro o libros o consultorio de consejería cristiana que usted recomiende para alguien que quiere ser mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor hombre y traer a gente hacia Dios en vez de alejarlos? Excelente pregunta, Toby. Excelente pregunta. Ahora, usted me pregunta por algún libro. Hay muchos libros, muy buenos autores cristianos, autores y autoras cristianas que nos ayudan. Me habla luego de consultorio de consejería cristiana. ¿Qué le puedo recomendar para ser un mejor esposo, hijo, padre, hombre y llevar mejor a la gente a Dios en vez de alejarlos? Toby, su iglesia local es el mejor consultorio. Cuando hablamos de un consultorio de consejería, como el que yo solía tener antes, hasta que comencé Iglesia La Red, los profesionales trabajamos con situaciones profesionales. Y claro que damos estas ideas y todo eso y escribimos y cosas así.
Pero la iglesia local es realmente, de acuerdo a la Biblia, el lugar donde se predica, se expone, se proclama, se enseña la palabra de Dios, y es el lugar donde se discipula. Y el discipulado contiene justamente la enseñanza en la buena doctrina, la sana doctrina, pero también incluye esto que usted me pregunta: cómo ser mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor madre, mejor hombre. En su caso, ¿verdad?, es mejor hombre. Y cómo llevar a gente a Dios en vez de alejarlos. Esto es lo que llamamos discipulado. ¿Okay? Cuando el Señor Jesús dijo, id y haced discípulos en todas las naciones o a todas las naciones, es la idea de predicarles la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio a Cristo, ¿verdad? Bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas, etc. Estoy sintetizando el texto de Mateo 28, 18 al 20. Pero es enseñarles a vivir. Entonces, la iglesia en el discipulado enseña a vivir. Entonces, ¿cómo es el discipulado? En las iglesias hay a veces clases. Por ejemplo, aquí en Iglesia La Red, nosotros teníamos aquí clase en persona, los domingos en la Red Aurora, antes de comenzar el servicio grande. Nos dividíamos en diferentes lugares, veníamos una hora y media antes. Y así como estaban los niños en diferentes edades y sus clases, también los adultos. Algunos estaban conmigo en una clase bíblica y otros los repartíamos en otros grupos, a veces por temporadas, a veces constantemente, e iban teniendo temas, algunos temas parecidos a este, otros eran netamente exegéticos, bíblicos, pero así como tenemos ese grupo, esa gente que hace discipulado, tenemos también gente que estamos entrenando cada vez más paulatinamente de a poco, pero lo estamos haciendo para aconsejar bíblicamente. Entonces su iglesia local en realidad debe ser ese consultorio que usted debería tomar, que en mi iglesia local es ese, voy a usar la palabra que usted usó, consultorio. La función de una iglesia no es consejería como lo es un consultorio de consejería, pero incluye la parte de instrucción, consejería, enseñanza, aún en estas cosas, porque la Biblia habla de cómo ser un mejor hombre, cómo ser un mejor hijo, esposo, padre, y cómo llevar almas a Cristo en vez de alejarlas, usando lo que usted me dice, su fraseología. La Biblia habla exactamente de todos estos puntos y mucho más. ¿Y dónde se aprende más de la palabra de Dios? En la iglesia local, ¿ok? Y en privado, a solas con Dios. Ahora, aquí en el Radio La Red, no podemos reemplazar su iglesia local. Usted no debe tomarme a mí como su pastor, a menos que usted venga a una iglesia donde yo soy el pastor, la iglesia La Red. Pero si usted va a otra iglesia, yo no soy su pastor, ¿ok? Yo soy un compañero de su pastor, sea que lo conozca o no, me conozca o no, y soy alguien que ayuda a las iglesias en este aspecto, a los creyentes en general. Y si usted no va a ninguna iglesia, tampoco diga, pero yo creo en Cristo, soy cristiano, antes iba a una iglesia, pero ahora no voy, prefiero desde casa, ni modo, ahí el pastor todos los días lo escucho. Yo no puedo admitir eso, porque no puedo reemplazar ni este programa ni esta emisora. Nosotros no estamos puestos por Dios para reemplazar la iglesia local. Usted necesita el compañerismo de los creyentes, físicamente. Usted dice, bueno, pero ¿qué pasó el año pasado? Fue una excepción. Fue una pandemia. Por varios meses todos, Iglesia La Red también, no pudimos operar normalmente y empezó todo el asunto de online y Zoom y Internet y tuvo un auge extremo. Lo seguimos haciendo, tenemos todavía clase de discipulado vía Zoom. Lo hacemos más que nada ahora porque es cómodo, lo podemos hacer desde casa, nos vemos, ¿ok? Digo, los que están en el discipulado. Podemos hacer preguntas, no es lo mismo que en persona, pero es un poco cómodo y eso a veces ayuda a personas que están a mucha distancia. Creo que en cualquier momento lo podemos sacar o no, depende de lo que Dios nos instruya, no vamos a institucionalizar a tal punto ese sistema que no vamos a salir de él. Fue algo que nos ayudó mucho, vemos que sigue ayudando, pero eso puede cambiar en cualquier momento. El punto es, hay en su iglesia discipulado de alguna forma y que no es exclusivamente una clase de Biblia extendida. Hágalo, lo de la clase de Biblia es excelente. Nosotros también lo hacemos en la red. Pero lo que estoy diciendo es,
en su iglesia, y voy a utilizar otra vez su palabra, consultorio. En su iglesia es el mejor consultorio, es el primer consultorio. Ahí es donde más le conocen, ahí es donde usted más relación tiene con la gente. Permita que la gente le conozca, permita que su pastor le conozca. No sea miembro de una iglesia y siempre permanezca como si fuese un visitante permanente. Ahora, eso no significa sea líder, exija que le pongan en un lugar para trabajar. No, usted no necesita nada de eso para estar siendo parte de su iglesia. Participe, escuche los mensajes. Si hay algún grupo de discusión de los mensajes, discusión en el sentido positivo de la palabra, ¿verdad? Si hay un grupo, nosotros tenemos grupos de discipulado que los domingos, los sábados, en español o en inglés, en diferentes horarios que la gente escoge. Tenemos allí maestros, maestras que toman el sermón que yo prediqué el domingo anterior y lo desmenuzan todo. Ahí hay preguntas que nosotros les mandamos, que son apropiadas al mensaje, y están haciendo un trabajo excelentísimo. Y la gente nos dice, estamos creciendo, estamos comprendiendo más el mensaje, más se aplica cada vez más, lo vemos cómo es más fácil aplicarlo a nuestras vidas cuando lo entendemos así con preguntas. ¿Ven? En otros casos hemos hecho famoso curso de mi experiencia con Dios, creo que vamos a volver a eso dentro de poco. Y en fin, hay otros grupos que uno puede tener y hablar de estos temas bíblicamente. Ahora, si usted me dice, pastor, eso yo lo acepto, sé que es así, pero tengo otro tipo de problemas donde se necesita ayuda profesional, ok, ahí estoy de acuerdo entonces que usted busque, además de su iglesia local, ayuda profesional. Porque como profesional sé que hay casos donde la iglesia ahí ya no puede llegar. Digamos, si se trata de una enfermedad mental, si se trata de un desorden emocional, un problema de la conducta, todas esas cosas Dios las puede solucionar, pero Dios no desecha tampoco a los médicos para ayudar en el aspecto físico, salud física de una persona. Yo me voy a poner este ejemplo. Si yo tengo un problema X físicamente, yo no voy a ir con un pastor a decirle, pastor, tengo un problema en el hígado. ¿Qué va a hacer el pastor? Va a orar por mí, me va a ayudar, pero él no me va a decir, ok, tómese esta medicina, a menos que él mismo sea pastor y tenga su licencia activada. Entonces, si alguien viene a mí y me dice, Pastor Daniel, alguien de mi iglesia, viene a mí y me dice, Pastor Daniel, mire, ¿qué puedo hacer con mi problema en los riñones? ¿Qué puedo hacer con mi problema de diabetes? ¿Qué puedo hacer con un problema físico? Yo le voy a decir, yo no sé, yo no soy médico. Bueno, pero usted conoce de medicina, pero yo no soy médico, yo no le puedo dar una medicina, no puedo usar mi poco conocimiento del tema para hacerle creer a usted que lo sé todo y aquí va la medicina. No. Es más, yo siempre digo a nuestra iglesia, no se estén dando medicinas unos a los otros, porque eso, no esperen que haya un problema y haya un problema legal entre ustedes con eso, no esperen, por favor no lo hagan. Lo que le puede hacer bien a usted le puede hacer un tremendo daño a otro. Ahora, ¿por qué pongo el ejemplo? Bueno, porque usted va a ir con un médico, él o ella, cuando tiene un problema estrictamente médico. ¿Sí? Entonces, en una iglesia usted va cuando quiere aprender y el Señor dice no deje de congregarse, porque si se deja de congregar está desobedeciendo al Señor. Es más, tiene que tener ese deseo tremendo de estar con la casa del Señor. El domingo pasado nosotros con muchos no nos pudimos reunir por la gran tormenta de nieve y yo no le digo que fue maravilloso, qué lindo, estuve en pijama todo el día, lo gocé. Bueno, todo goza un poquito de descanso, pero yo extraño a mis hermanos, ¿verdad? Entonces uno dice, pero no es un consultorio médico, no es un consultorio profesional de consejería. Entonces, claro, cuando aconsejamos nosotros nos damos cuenta que hay un momento donde tenemos que, esto va hasta aquí en cuanto a la ayuda que la iglesia puede dar y esta persona puede estar necesitando una ayuda profesional por un problema que está teniendo, sea físico, mental, emocional. Vamos a orar, vamos a apoyarle, vamos a ayudarle y vamos a complementar, o ellos van a complementar la ayuda espiritual con estos aspectos mecánicos del ser humano. ¿Ok? Muy bien, espero que eso le pueda ayudar y regresamos después de esta pausa y vamos a entrar en la última media hora del programa con más preguntas e información en Viva Mejor.
de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Ok, estamos en la última media hora del programa con preguntas de todo tipo, como usted ve. Y le agradecemos por continuar en la sintonía, no solo de 1650 Radio La Red, en el dial de Radio La Red aquí en Colorado, pero también los que nos están siguiendo en radiolared.net vía el internet o en YouTube. Recuerde que el canal de YouTube es Radio La Red Denver. Y 1650 Radio La Red, eso es para Facebook e Instagram. Recuerde los podcasts, recuerde la aplicación de Radio La Red, bájela pronto a su teléfono inteligente, si aún no lo ha hecho, y esperamos que lo haga pronto. Cualquier pregunta llámenos al 720-325-7282 o escríbanos y aquí estamos con usted para ayudarle. Aquí va otra pregunta. ¿Qué es realmente el dominio propio? Buena pregunta. La Biblia habla del dominio propio. Gálatas, ¿no es cierto? Cuando nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 6, ¿qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Algunas versiones reemplazan el término templanza por el dominio propio. Lo que pienso es que
En primer lugar, es un fruto del Espíritu Santo. Pero a veces cuando pensamos en dominio propio o templanza, creemos que lo que la Biblia nos está diciendo es que tengamos dominio propio sobre el área sexual de nuestra vida. Bueno, sin duda que eso tiene que ser así, mas no es exclusivo. No es solo o exclusivamente dominio propio sobre, nuestro aspecto sexual. ¿Qué me dice de la comida? Por ejemplo, la Biblia habla en contra de la glotonería, del comer excesivamente, ya no porque uno siente hambre, sino porque el placer de comer se transforma en un problema. Y nos habla acerca de eso como un pecado, porque pocas veces lo mencionamos, pero está en la Biblia. La gula, la glotonería es la gula, está en la Biblia. Entonces, la persona que es glotón, la persona que sufre de gula, no tiene dominio propio, ese es el problema, no puede dominarse. Entonces, una persona que es creyente en Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo en su vida, por lo tanto, tiene la capacidad de dominarse. Templanza, es un fruto, es una demostración de que Dios está en esa vida, pero la persona también tiene que someterse al Señor, ser llena del Espíritu Santo, se muestra ese fruto. Entonces, no voy a explicar la parte doctrinal, exegética o ni siquiera teológica, pero ya algo dije. El asunto es aquí, no pensemos exclusivamente en el dominio propio como dominar nuestra cuestión sexual. Eso tiene que ser dominado, pero también pensemos, por ejemplo, en la comida. Hay gente que está con sobrepeso y no debería estar con sobrepeso, y hasta se ríe cuando está con sobrepeso y no debería reírse. Es un problema grave, es un problema que a algunas personas les ha llevado a problemas con el corazón, otros órganos. Algunos dicen, bueno, acéptese gordito, acéptese gordita. Bueno, acéptese como sea, gordo, flaco, como sea, pero hay cosas que hay que cambiar. Hay personas que son excesivamente delgadas y no porque son saludablemente delgadas, esa es su constitución física, su metabolismo trabaja de tal manera. Estamos hablando de personas que a lo mejor tienen bulimia o cosas así y su autoimagen está destruida, por eso son así. Ahora, ahí otra vez hablamos de esa gente no tiene dominio propio. Así que le estoy dando todos estos ejemplos para quitarnos de la cabeza, en primer lugar, la idea de que el dominio propio es referente siempre al tema sexual. Ahí eso está incluido, pero hay otras cosas. Entonces, nuestros problemas en realidad no son el estómago o nuestros órganos. Los problemas son de la mente. Todo eso viene en la mente. Aún los que estudian, lo que se llaman los sexólogos, que estudian todo esto a este nivel, dicen que el problema está en la mente. Es el órgano más importante a ese nivel, es la mente, más que los mismos órganos. Entonces, esos otros órganos. Entonces, en realidad no somos esclavos de nuestros órganos, somos esclavos de lo que está en nuestra mente. Lo que nuestros órganos responden, nuestras manos o nuestros órganos en general responden a lo que nuestra mente ordena. Hacen lo que nuestra mente les pide hacer, automáticamente o volitivamente, con nuestra propia voluntad. Entonces sí hay esperanza para todos, porque esto es un don que Dios nos da como hijos e hijas suyas. Los cristianos, que hijos e hijas de Dios, cristianos seguidores de Cristo, esto es, tenemos estas características, este fruto del Espíritu Santo. Ahora, claro, por eso la Biblia también dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. La idea es buscar que el Señor nos domine, que el Señor tenga el control completo de nuestra vida. Y eso se hace buscando el rostro de Dios en oración cada día, buscando su presencia, buscándolo en la Biblia. No lo busque en sueños y visiones y en experiencias trascendentales de ese tipo. Búsquelo en la palabra de Dios. Se busca en la iglesia, en la actividad. Por eso repito lo que dije antes, que dice el libro de Hebreos en la Biblia, no dejar de congregarse. Usted se pierde esa parte, que no es un entretenimiento, un mero compañerismo o fellowship. Se está perdiendo algo espiritual que Dios le ha ordenado que no debe perderse, en otras palabras. Entonces, el dominio propio es también la disciplina que tenemos en guardar
nuestros pensamientos, nuestras palabras, dirigir nuestras acciones de tal manera que estén de acuerdo con los planes de Dios, con los deseos de Dios. Finalmente, pecado, una de las definiciones que podemos darle al pecado es, además de la clásica que siempre hemos escuchado, ¿no?, de no dar en la puntería con la voluntad de Dios, es no cuando uno peca porque lo que hace está en contra del plan de Dios, está en contra de los diseños de Dios. Recuerda que el lunes estuvimos hablando acerca de esto en Romanos capítulo 1, aunque no es un estudio bíblico, el programa del lunes se llamó, lo titulamos Romanos capítulo 1 y la sociedad de hoy. Entonces yo les dije varias veces, el pecado está en que el ser humano, todos nosotros hacemos cosas contrarias al diseño, a los planes de Dios, ¿okay? Sea con nuestro cuerpo, sea con nuestra mente, nuestras decisiones, entonces ahí pecamos. En este caso, la templanza, el dominio propio, es lograr, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, que muestra en el dominio propio que nos da que somos de Él y que estamos en Él, pero nuestra parte es someternos al Señor, nuestra parte es someter nuestros pensamientos, llevarlos cautivos en obediencia a Cristo, ¿recuerda? 2 Corintios 10, 3 al 5. Nuestras acciones, estamos sujetos al Señor, estamos dependientes del Señor, ¿lo hacemos perfectamente? Lamentablemente no, pero por lo menos lo intentamos cada vez más y cada vez mejor. Entonces, la templanza significa tener el control de uno mismo, especialmente con cómo controlar las tendencias, cómo controlar los deseos, las pasiones. Todos sin ninguna excepción tenemos deseos, pasiones, sueños, cosas que queremos hacer, impulsos. Recuerda la pregunta anterior acerca de ese marido que la esposa no le confía una cuenta bancaria o la tiene aparte y no le dice cuánto tiene. ¿Recuerda esa pregunta? Bueno, yo veo ahí que hay una falta de dominio propio en ese caballero, como ella lo describe. Yo no sé quién es, pero como ella lo describe, hay una falta de dominio propio en ese varón. No puede dominar su impulso de gastar dinero cuando ve que tiene un dinero extra o dinero en sus manos. Repito, como respondí en la otra pregunta, hay una variedad de posibilidades o causas o raíces de por qué él actúa así. Pero aquí va esta otra posibilidad. Este hombre no tiene dominio propio. La pregunta es por qué, pero este hombre no tiene dominio propio. En cuanto logre dominar ese área de su vida, las cosas van a ir bien. Ahora, ¿será que quizá no tiene dominio propio porque no tiene a Cristo en su corazón? Entonces no hay fruto del Espíritu Santo en esa vida. ¿O será que aún teniendo a Cristo en su corazón, el no estar, aunque tiene el dominio propio allí, como un fruto de la presencia del Espíritu Santo y la actividad de Dios, el Espíritu Santo allí, si la persona no busca el rostro de Dios, no busca estar a solas con el Señor, no busca estar en la palabra, es flojo en estar asistiendo a la congregación, a la iglesia, o sea, está descuidando su vida espiritual, entonces va a caer muy fácilmente en esta falta de dominio propio. Y usted dice, pero ¿cómo? Si lo tiene, ¿por qué falta? Dios no da cosas de una manera mágica o una manera robótica o automática. Dios pone estas cosas, estas son las características de la presencia de Dios en una persona salva, son características de una persona salva, son las características del Señor Jesús en la tierra también, pero observe cómo el mismo Señor Jesús buscaba el rostro de su Padre. Él decía, yo solo puedo hacer o decir lo que oigo o veo hacer de mi Padre, y eso era en oración y en la palabra. Que ahí no venía un ángel del cielo todos los días. Jesús, vengo a traerte el reporte, esto es lo que el Padre Dios quiere que hagas. Tú eres Dios el Hijo, así que lo tienes que interpretar. Yo no creo que era así. Jesús se apartaba para estar a solas con Dios, y él estaba sometido a la voluntad de Dios. Entonces, la templanza viene así, en el sometimiento a la voluntad de Dios. Ya regresamos. AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Así es, y es la edición de Preguntas y Respuestas en su programa Viva Mejor, que concluye ahora con este momento, con este último segmento, y concluimos el día de hoy. Recuerde que el lunes estaremos aquí, claro, con temas de actualidad, y no se pierda los avances que siempre ponemos en Facebook para eso, pero también si usted va a radiolared.net y hace clic en programación, y enseguida después va a ver Viva Mejor, y ahí abajo de una descripción y de la foto dice 2021, ¿verdad? Los programas que vamos a tener. Así que vaya a la fecha que corresponde y usted sabe de qué voy a hablar. Mire esta pregunta da para todo un programa. ¿Cómo formamos las opiniones en nuestra mente? Bueno, hay varias cosas que tendría que decirle. En primer lugar, que nuestras opiniones son creencias que provienen de nuestro trasfondo familiar, cultural y religioso. Somos babies. Cuando somos babies no sabemos nada, pero sabemos que está alguien protegiéndonos. Papá, mamá, o uno de los dos. O alguien que nos adoptó, o los abuelos, quien sea. Y vamos creciendo, nos van alimentando. La preocupación mayor ahí es que el cuerpo esté funcionando bien fuera del vientre de la mamá, y ahora vaya creciendo y vaya independizándose corporalmente. Entonces vemos esas primeras señales de que físicamente un ser humano está funcionando bien, porque aprende a comer, aprende a masticar, aprende a caminar, luego aprende a ir al baño por sí misma,
¿verdad? O a sí mismo, y entonces todo va bien. Alrededor de esa época y aún antes, ya estamos velando por la cuestión también de sus capacidades mentales, intelectuales, emocionales, vamos observando, es lo que debemos hacer. Ahora, cuento todo eso para decir que en esa tierna infancia comienzan a establecerse las bases de lo que luego nosotros todos pensamos. Y luego, cuando podemos comprender palabras, acciones, a medida que vamos creciendo, vamos a la escuela, todas estas cosas nos van formando, luego empezamos a definir nuestras creencias, y así que las creencias, el trasfondo familiar, el trasfondo religioso, el trasfondo cultural, en todos estos casos es como comenzamos desde niños a formar nuestras opiniones. Un niño, ¿cómo sabe, cómo puede opinar acerca de ciertas cosas? Solamente en cuanto a lo que ve en su casa. Ahora, hoy en día, lamentablemente, muchos papás y mamás usan la tableta como una niñera o el teléfono como una niñera. Entonces, para que el niño se calle o en un viaje se quede tranquilito, ahí va la tableta, ahí va el celular, con un buen cartoon y esto que el otro. No estoy diciendo que es pecado, estoy diciendo que puede ser peligroso. No estoy diciendo que puede ser peligroso porque justamente puedan ver algo inconveniente, puede ser. Simplemente puede ser peligroso porque usted está creando una actitud, una impresión mental en sus hijos de que una persona puede ser reemplazada para que le atienda vía un método electrónico. A los niños les va a encantar porque todos esos programas o cartoons están preparados con los colores, sonidos y efectos de sonido que los niños les atraen, pero al crear ese tipo de actitud, si esa actitud permanece por mucho tiempo, en la mente de los niños se transforma la idea de esos elementos como reemplazo. Repito, no voy a estar exagerado, no soy legalista, no creo que haya un problema en usarlos siempre y cuando usted les pone límites, ¿ok? En cuanto a dónde, a qué hora, en qué momento, a qué horario, bajo estos parámetros o requisitos. Pero si lo hace constantemente, los niños aprenden que esos son reemplazantes, ¿sí? Y entonces, encima los niños por unos años no pueden distinguir muy bien entre la fantasía y la realidad. No lo procesan con exactitud. Primero ni lo procesan y luego no con mucha exactitud. Entonces, la interpretación de las cosas de la vida que apenas pueden distinguir a esa tierna edad, entonces ahora está condicionada por lo que ve, lo que escucha en el tratamiento personal con las personas que tiene alrededor, padre, madre, hermanos o uno de los dos, lo que sea, y también lo que esas personas virtuales. Usted dice, bueno, los cartoons no son personas, pero en la mente del niño sí, son animalitos que están hablando, son arbolitos que están hablando. No estoy diciendo que eso es brujería, lo que estoy diciendo es en la mente de los niños es complicado distinguir, saben que no son una persona que pueden tocar, pero los mensajes que reciben, la impresión del hablar, todo eso es muy virtual, es muy irreal, y en la mente del niño todavía es real. Entonces, opiniones y cosas y conductas que usted va a ver después en sus criaturas surgen en gran parte del condicionamiento electrónico, digital que han recibido. Y en otra parte son las reacciones suyas como adulto o los demás que están en el hogar, adultos o niños. Así se forman opiniones aún en los niños. Compruébelo. Si usted dice, hay papás y mamás que cuando los niños ya pueden comer, por ejemplo, cereal en las mañanas, en vez de ponerles el bowl de cereal y les dicen, este es tu desayuno, suelen ponerle 3, 4. Yo he visto en un caso hasta 10 cajas de cereal en una mesa, diciéndole a una criatura de escasamente 3 años, ¿cuál cereal quieres comer? Y uno dice, bueno, pastor, hay que darle opciones. Sí que hay que dar opciones. Pero esa mamá después me vino a decir que tenía ciertos problemas en otras áreas de su vida donde los niños pedían opciones y no hay opción.
Entonces yo le dije, mi recomendación es que reduzca de 10 a 3 a 4 cajas y llegue a 2. No pueden haber tanta multiplicidad de opciones. Encima estamos en un país donde hay tanta multiplicidad de opciones que después es confuso. Hay gente que tiene problemas para tomar decisiones como adultos porque siempre tuvieron tanta cantidad de opciones que no saben cómo escoger y qué hacer cuando no hay opciones. Entonces, si alguno de ustedes está viendo o en YouTube o en Facebook el programa o está oyéndolo en la radio o en podcast, aun si ustedes son personas con dinero y tienen muchas posibilidades materiales, yo les recomendaría que, por ejemplo, en el caso del cereal, aunque usted tenga en el pantry 20 cajas y marcas de cereales diferentes, mi recomendación con experiencia sería no ponga tantas opciones. Enséñale a sus hijos a vivir como si pudieran estar en una situación de pobreza, aunque fueran ricos, porque si no, esos niños ricos después son caprichosos. ¿Ve? Entonces, ¿cómo evitar que si tengo dinero, usted dice, cómo evitar si yo tengo dinero, Pastor Daniel, que mis hijos se transformen en caprichosos? Como esos que están en la calle a veces, que son imposibles de tratar. Bueno, eso empieza en casa. Si usted esa gente los creó caprichosos y entonces los niños son capaces de tirar un automóvil si no les gusta el color. Yo sé que es un extremo, pero créame que pasa, ocurre a veces. Para no llegar a esas exageraciones, todo comienza en casa, a lo mejor con el cereal. Dele opciones, pero no le dé tantas opciones. Observe lo que pasa cuando hay tantas opciones. Los berrinches vienen. Y luego, ¿qué pasa si el día de mañana usted no puede darle opciones? Por las razones que fueran. Entonces, aun cuando hay muchas opciones, sea inteligente en la educación de sus hijos, porque si no, esas opciones, los problemas después de opiniones, estamos hablando de cómo se forman las opiniones, en gran parte se forman así. Esos niños que tienen exagerada cantidad de opciones que se le ofrecen, luego cuando opinan sobre cosas, muchas veces opinan en base a opciones. Y no todas las cosas se pueden opinar en base a opciones. Yo sé que en la vida no todo es blanco y negro, hay cuestiones un poco grises, hay misterios, hay situaciones que pueden ser de una forma o de la otra dependiendo de ciertos casos, pero no todo es relativo, como se enseña en la escuela. Pero una persona que se ha criado con multiplicidad de que todo es opción, siempre se le da opción de ropa, de calzado, de lugares de ir aquí y allá. Me viene a la mente, quiero recordar a alguien que tuvo problemas en su familia por las vacaciones, como preguntando a los niños dónde vamos de vacaciones, y después todos tenían opiniones diferentes y entonces hubo un lío en la familia porque, claro, ¿a quién le hacemos caso? Entonces yo no sería tan abierto en ese aspecto con los niños y los jovencitos, porque algunos no saben lo que quieren y otros creen que saben lo que quieren y otros quisieran saber lo que quieren. Entonces usted como adulto es el que supuestamente sabe lo que quiere, a menos que usted le pida tanta opinión porque usted no sabe y entonces está buscando opinión en personas que en realidad no le pueden enseñar a usted, aunque le pueden dar alguna buena opinión. Entonces uno tiene que medir este asunto para que se vaya formando bien el mecanismo de cómo tener opiniones, que es su pregunta. ¿Okay? Nuestras opiniones también se han formado en parte por nuestros maestros en la escuela, pública o privada o virtual, como ahora muchos hacen. Nuestras opiniones también se han formado con la madurez que vamos teniendo espiritualmente en Cristo. Hay personas que quizás sí tienen una verdadera conversión a Cristo Jesús, son salvos, pero maduran muy poco. Y no porque no tengan capacidad, sino porque no tienen interés. Ahora, decir que no son salvos es un extremo. Yo tendría que conocerlos muy de cerca y hay ciertas cosas en la Biblia que son muy buenas preguntas, parámetros excelentes para determinar si hay fruto de esta vida, como que es cristiano o no, qué transformación hay. Pero hay cristianos que sí han tenido una experiencia real y tienen una experiencia real con Cristo que permanece viva en sus corazones, pero son un poco flojos a veces en algunas cosas, todavía están aferrados a ciertas cosas que son del mundo y entonces se van atrasando y sus opiniones no son opiniones bíblicas. Aman al Señor, pero sus opiniones son opiniones de lo que escuchan o ven en Facebook. ¿Okay? Bueno, podemos hablar mucho más de esto, hay otros factores, pero tenemos que dejarlo aquí. Buen fin de semana, nos vemos el lunes si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radiolared.net.